Seguimos con la introducción a MATLAB y vamos a ver ahora un sencillo ejemplo de la creación de un modelo en Simulink. Habíamos visto en el video anterior que esto constaba de 3 pasos. Y vamos a hacer un modelo sencillo, en realidad un modelo en bloques que no tiene tal vez muchas aplicaciones, simplemente la aplicación en didáctica de mostrar cómo se arma un diagrama. Es un pequeño diagrama en bloques que lo que hace básicamente es que tendríamos dos fuentes que generan formas de ondas senoidales. Vamos a tener un bloque que sustrae esas dos señales, después un bloque integrador que va a integrar el producto de esa suma, y después vamos a ver que tenemos un bloque donde podemos observar el gráfico, es decir, cómo graficar esas señales y ver el resultado. También otro bloquecito que me permite exportar los resultados numéricos a MATLAB. Entonces, simplemente es un diagrama sencillo que nos va a permitir ver o implementar los pasos que habíamos dicho anteriormente, o sea, cómo ejecutar o Simulink, cómo construir el diagrama y cómo enviar y simular el funcionamiento. Entonces, vamos directamente a MATLAB, ¿cierto? Y ver cómo, en definitiva, se puede ejecutar el Simulink. Tenemos, como habíamos dicho, básicamente dos formas de abrir el Simulink. Una era ingresando el comando Simulink y esa orden, ese comando me va a abrir la ventana de inicio de Simulink, en la cual vamos a ver que tenemos varias partes, ¿no? Por un lado, aquí a la derecha tenemos los archivos recientes. Si es la primera vez que lo usamos no vamos a tener ninguno, sino son los últimos archivos utilizados. Acá arriba una carpeta que me permite navegar y buscar archivos guardados en el ordenador. Y aquí tenemos algunas librerías, tanto un botón para abrir un archivo en blanco, es decir, un modelo blanco, y bajando tenemos librerías de modelos ya prearmados en diferentes categorías, ¿cierto? Eso lo pueden ir explorando para ver un poco o tomar modelos ya armados y ver cómo funciona. Tenemos también aquí una librería de ejemplos de Simulink, que es también agrupados por diferentes categorías, ¿cierto? Pero bueno, en definitiva, eso es interesante para seguir explorando un poco y ver un poco más adelante los modelos. Si nosotros queremos a armar un modelo de cero, lo que tenemos que hacer es cliquear en este modelo en blanco y lo que va a hacer es abrirme una ventana, ¿cierto? Que justamente es un modelo en blanco. Esa sería la primera opción. La segunda opción para abrir un modelo Simulink es apretar el botón en la barra de herramientas de MATLAB, en el botón Simulink. Si apretamos, es lo mismo. Me va a abrir la pantalla de inicio de Simulink y puedo armar un modelo en blanco, abrir un modelo blanco para comenzar a armar algún modelo. Tenemos una tercera opción en el caso de que nosotros ya tengamos eh, ¿cómo se llama? Un modelo ya guardado en la computadora. Podemos directamente ingresar la orden en definitiva Open System y entre corchetes, perdón, entre paréntesis, iría el nombre del modelo. En este caso no tengo ninguno abierto o guardado, pero bueno, iría el nombre del modelo con la extensión de, de modelo Simulink entre, entre comillas, y si yo le doy OK, me va a abrir el modelo. Acá me dice que no encontró un archivo porque bueno, no hay ningún archivo con ese nombre. Si lo tuviera y está guardado dentro acuérdense de la carpeta corriente, me abriría ese archivo. Entonces, acuérdense que tenemos esas dos formas de, eh, de abrir Simulink, ¿cierto? Entonces, una vez que tenemos abierto Simulink, vamos a directamente armar el modelito que habíamos visto anteriormente. Cuando nosotros hablamos,
abrimos la biblioteca de símbolos, vamos a ver que generalmente nos abre directamente o se posiciona sobre la biblioteca de Simulink, que es la biblioteca más utilizada. Después, en función de las toolbox, de las barras de herramientas que tengan instaladas en MATLAB, les va a aparecer otras categorías, ¿cierto? De diferentes bloques agrupados en categorías. Dependiendo la versión que tengan, les puede aparecer más o menos, pero siempre les va a aparecer básicamente el grupo o la categoría de Simulink, que es por defecto que trae Simulink, y vemos que dentro de la categoría de Simulink los bloques están agrupados también en diferentes categorías. Una de las categorías son, por ejemplo, las fuentes, ¿cierto? Sources, que en definitiva son todas las fuentes que generan algún tipo de señal. Otra es, aquí vemos los que le llaman sinks, en definitiva, es en definitiva terminales donde la señal llega y tiene algún tratamiento terminal. Dentro de ellos encontramos el bloque de osciloscopio, en definitiva, para ver el gráfico de la señal, ¿cierto? Y después tenemos diferentes tipos de bloques agrupados en categorías, ¿cierto? Nosotros lo que vamos a hacer ahora es directamente empezar a armar el diagramita en bloque que nosotros vamos a armar. Otra forma para, si yo quiero introducir uno de estos bloques, bueno, la forma de hacerlo es sencillo, ¿cierto? Se puede directamente cliquear aquí dentro de la librería y arrastrarlo dentro del modelo, ¿cierto? Entonces va a quedar posicionado, ¿cierto? El bloquecito dentro del modelo. Otra forma de introducir un bloquecito es posicionarlo en algún lugar en blanco, ¿cierto?, del modelo y teclear o utilizar en definitiva la búsqueda dinámica, ¿cierto? Entonces, ingresando las primeras o algunas de las palabras del nombre del bloque, ¿cierto? Me va a tirar todas las opciones por ejemplo. En este caso, voy a ingresar la palabra sine wave, en definitiva, que es el nombre del bloque, lo utilizo y cuando hago clic en definitiva, ingresa el bloque. Después acá vemos que tenemos diferentes herramientas para hacer zoom y posicionarnos en alguna parte del modelo, ampliarla o directamente ajustarlo a la ventana, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a seguir agregando los elementos que necesito para armar el modelo. Uno de ellos habíamos dicho que era en definitiva las dos señales senoidales, ¿cierto? Otro que vamos a necesitar es un elemento de suma, en definitiva, de suma de señales. Lo podemos buscar aquí en la búsqueda dinámica, ¿cierto? Aquí tenemos en definitiva la suma de señales. Después vamos a necesitar un integrador, ¿cierto? De esta forma. Y por otro lado, vamos a necesitar después un elemento que es un elemento para juntar las dos señales, que en definitiva se llama MUX, ¿cierto? Y después vamos a necesitar este si quieren lo podemos buscar directamente en la librería, que lo habíamos visto, el scoop, que básicamente es un elemento, un osciloscopio que me permite ver en definitiva graficada la señal, y después otro bloque que se llama ToWorkspace, que en definitiva me permite enviar el resultado, ¿cierto?, de alguna señal a el espacio de trabajo de MATLAB, ¿cierto? Entonces, en definitiva, lo que yo voy a tener en principio son todas estas señales. Lo que voy a poder hacer ahora, o lo que en realidad generalmente se hace, es ubicar los bloques de forma tal
que me queden en la disposición que yo los quiero conectar. En este caso, según el diagrama inicial, yo voy a tener los dos generadores de señales, el sumador, el integrador. Aquí al final voy a tener el diagrama, el osciloscopio y después el MUX en este caso. Vemos que podemos simplemente cliquear y arrastrar los elementos a cualquier parte, ¿cierto? Entonces, una vez que tenemos los elementos, lo que tenemos que hacer es interconectarlos. Entonces, lo que vamos a hacer es interconectar. Para interconectar los elementos, directamente lo que puedo hacer es cliquear en una de las fechas y llevarla hasta la otra flecha del otro bloque. Vamos a ver que cuando la flecha pasa de estar en rojo punteado a negro sólido, quiere decir que detectó la entrada del siguiente elemento y se conectó. Entonces necesitamos conectar la primera señal al bloque sumador, el bloque sumador después al integrador y el integrador a la entrada del MUX, ¿cierto? Después el otro bloque de señal senoidal a la otra entrada del sumador, ¿cierto? Bien, siguiendo entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, básicamente, acá vemos que el bloque de, de scoop, ¿cierto? Tiene una única entrada. Entonces, en el dibujo original nosotros queremos tomar, en definitiva, ver el graficada, la señal original de la primera fuente, de la segunda y de la integral de ambas fuentes. Entonces, ¿cómo hago para que este bloque tenga tres entradas? Bueno, lo que tengo que hacer es haciendo doble clic en el bloque, en realidad en cualquier bloque, me va a abrir una ventana de propiedades. En este caso, la ventana esta de propiedades del scope es directamente el gráfico. Y yo me voy a la parte de configuraciones. En la pantalla principal me va a mostrar una de las opciones, es el número de entradas, de puertos de entrada. Si nosotros le ponemos 3 y le damos a aplicar, vamos a ver que ya directamente me aparecen las 3 entradas en el bloquecito, ¿cierto? Entonces, graficamos, o sea, le damos OK, ¿cierto? Y cerramos todas las ventanas, ¿cierto? Si yo quiero, en definitiva, cambiar el nombre de alguno de los bloques, directamente lo que hago es posicionarme en el bloque, hago un clic y ya vemos que me aparece el cursor dinámico. Por ejemplo, en este caso, voy a ponerle fuente 1 a la primera, fuente 2 a la segunda, ¿cierto? A la segundo bloque de señal, ¿cierto? Y en este caso, bueno, vamos a dejar integrado el scoop y toolbox. Si yo quiero agregarle un nombre a una de los conectores, es doble clic sobre el conector y me aparece titilando aquí la barra para ingresar el nombre de la señal, ¿cierto? En este caso le puedo poner fuente 2 a la segunda, ¿cierto? Eh, y en este otro le podemos poner integral, ¿cierto? Por eso que yo puedo mover los bloques y las flechas obviamente van a acompañar el, dinámicamente el tamaño del bloque. Después, lo que nos estaría faltando es, nosotros vamos por un lado a tomar la salida de la integral. Después yo lo que quiero hacer es medir la salida de la fuente 1 y graficarla. Entonces, ¿cómo hago para hacerlo? Bueno, directamente tomo la salida, la entrada del osciloscopio y cuando yo me posiciono sobre uno de los conectores, se transforma, lo detecta y en este caso estaríamos hablando de una derivación de señal en un conector. Y me está faltando la otra que yo quiero graficar, en definitiva, eh, la fuente 2. Entonces me vengo aquí y me posiciono. Entonces yo voy a tener, por este lado voy a ver el gráfico de la fuente original 2, la fuente original 1 y por aquí la integral de ambas fuentes, ¿cierto? Aquí voy a tener otra señal que puedo tener, en definitiva, me estaría faltando la derivación anterior al integrador, ¿cierto? Entonces puedo
en definitiva, tener la señal ante el integrador. Y me estaría faltando conectar el bloque SIM-out, que en definitiva es el bloque que me va a permitir exportar los datos a el espacio de trabajo, ¿cierto? Entonces ya tenemos conectado todos los elementos de Simulink. Si nosotros vemos el bloque original o el diagrama original, vemos que el bloque sumado en realidad lo que hace es restar la señal de entrada 1 y 2. Pero aquí vemos que el dibujito tiene dos sumas. Si yo quiero cambiar esa configuración, hago doble clic, entro en los parámetros y voy a tener que poner el señal menos, más menos, indicando que quiero que primero que sume y restre la segunda señal. Si le aplicamos, vemos que ya cambia el dibujo del bloque sumado. Entonces aquí ya tenemos armado el diagrama, el diagrama en bloque. Si yo quiero cambiar alguno de los parámetros, por ejemplo el color, haciendo clic derecho, ¿cierto? Puedo buscar el menú formato, ¿cierto? Y, por ejemplo, ¿cómo se llama? El color de fondo, ¿no es cierto? De la señal y del bloque asociado. También puedo cambiar el color en definitiva de relleno, ¿cierto? Del bloque. Bueno, tratar de buscar alguno que no sea o que no haga contraste en definitiva con el bloque o la señal del borde, ¿cierto? Bien, el siguiente paso es configurar los parámetros de cada bloque. Para hacerlo podemos hacer doble clic sobre cualquiera de los bloques y vamos a ver que me abre la eh, ventana de parámetros, ¿cierto? Cada bloque tiene asociado una cantidad de parámetros propios del mismo. En este caso vemos que el bloque de señal seno, ¿cierto? Siempre que te da una breve descripción de las características del bloque, qué señal me va a generar. En este caso es una señal de tipo una amplitud, el seno de FT, o sea, frecuencia por el tiempo, más una fase y si quiero un valor de continua asociado. En este caso nosotros vamos a poner, habíamos dicho, una amplitud de 10 por la raíz cuadrada de 2, ¿cierto? El valor pico de la señal, el valor de continuo asociado 0, frecuencia vamos a poner 50 Hz, una fase de 0, o sea que la primera está en 0, y el tiempo de muestreo 0. En este caso la señal 1. La señal 2 va a ser igual, en este caso la amplitud también 10 por la raíz cuadrada de 2, ¿cierto? El bias es 0, ¿cierto? La frecuencia va a ser la misma, pero lo que vamos a cambiar en este caso, vamos a ponerla o desfasada pi sobre 2 radianes. O sea, el ángulo hay que ingresarlo en radianes como pi. Entonces ahí tenemos configurados los dos parámetros, ¿cierto? El bloque de suma ya lo habíamos configurado, es decir, cambiando el más por el menos me da en definitiva la sustracción de las dos. Después el bloque integrador, en este caso podemos ver cuáles son los parámetros. En este caso me deja eh, eh, especificar una condición inicial de la integración, en este caso la vamos a dejar como está en 0. Y algunos otros parámetros que los vamos a dejar por defecto como están, ¿cierto? Después el bloque MUX, en este caso también vamos a ver que podemos cambiar la cantidad de entradas. En este caso, por ejemplo, podemos poner, digamos, 4 entradas. Si aplicamos, vamos a ver que me suma 2 entradas. Pero en este caso, yo necesito únicamente 2. Entonces vamos a dejarlo como está, ¿cierto? Y podemos cambiar en definitiva la forma de que se, eh, se muestre en definitiva el bloque. Vamos a dejarlo como está. Y el bloque de scoop, en definitiva, que era el bloque de señales, ¿cierto? Vamos a ver qué configuraciones teníamos. Nos vamos a la parte de configuraciones, ¿cierto? Que habíamos cambiado ya el número de entrada, ¿cierto? Para acomodar las tres señales de entrada. Y en la pestaña Login nosotros podemos también configurar la cantidad, o sea que me limite una cantidad de puntos de salida, ¿cierto?
por defecto eso está desactivado, es decir que me va a grabar todos los puntos de salida de la simulación. Pero por ejemplo, para grandes simulaciones, para no ocupar mucha memoria, puedo limitarlo. Entonces me va a guardar, por ejemplo, en este caso, los últimos 5000 datos. O sea, solo los últimos de la simulación, los anteriores, no los guarda. Pero vamos a dejarlo, en este caso, como está. Y también puedo cliquear, en definitiva, la opción de Log Data to Workspace. Lo que me va a hacer es guardar los datos, ¿cierto? Generados y graficados en el scoop en una variable de trabajo, en el espacio de trabajo de MATLAB. En este caso, no lo voy a utilizar esto porque ya tengo mi bloque, o sea, yo puedo exportar señales de dos formas, o utilizando el scoop o utilizando el bloque propio de Timeout para exportarla. Entonces, en este caso no es necesario, pues ya tengo el otro, el otro bloque específico para eso. Entonces, dejamos como está. Y si vamos a ver el bloque SimOut, ya que acá me va puedo especificar, por ejemplo, el nombre de la variable que yo quiero variar los datos, lo voy a dejar como está por defecto, ¿cierto? También la cantidad de puntos que quiera guardar para limitar la cantidad de datos, ¿cierto? Eh, eh, Puedo especificar el intervalo cada cuánto se guardan los datos, si cada un paso, cada dos pasos de simulación, y el formato, ¿cierto? De que me los guarda, ya sea como un arreglo, como una estructura de datos, una serie temporal. Tengo diferentes opciones. En este caso lo voy a poner como un arreglo, o sea, como una matriz, ¿cierto? El resto de los parámetros los vamos a dejar como está, ¿cierto? Después, lo que podría hacer también en un modelo generalmente para agregarle más información es, por ejemplo, poner un título. En este caso, si yo hago doble clic en un espacio en blanco, me habilita un simple editor de texto, ¿cierto? Donde yo puedo eh, agregar alguna nota, algún título al modelo eh, para, eh, para aclarar algún concepto. Entonces le puedo directamente eh, agregar información al modelo de cualquier forma, ¿cierto? Y bueno, y con esto ya tenemos básicamente configurado todos los bloques en definitiva del modelo Simulink, ¿cierto? Entonces el siguiente paso es ahora configurar los parámetros de simulación, ¿cierto? Es decir, cómo voy a realizar la configuración. Y eso lo hago desde haciendo clic en la ruedita esta que me abre la ventana de simulación, ¿cierto? La configuración de los parámetros. Aquí vamos a ver que tenemos, lo primero que tenemos es el tiempo de simulación, o sea, cuánto tiempo voy a, voy a simular el modelo. O sea, ese es el tiempo de simulación, eh, no es el tiempo real, porque el tiempo real de simulación puede demorar más, pero si no los pasos o el tiempo simulado. Por ejemplo, yo puedo simular un modelo en un año completo de funcionamiento, pero en realidad la simulación me puede llevar 10 minutos, una cosa así. Entonces, este sería el tiempo de simulación que yo quiero representar el funcionamiento del modelo. Para que no sea tan extenso, lo voy a dejar en un segundo, o sea, de 0 a un segundo. Y después eh, voy a configurar algunas opciones del solver, o sea, del método de solución. Lo voy a poner de paso fijo, ¿cierto? Y voy a configurarlo con el método de eh, Vagoki-Champagne, que es uno de los métodos utilizados para resolver numéricamente las ecuaciones diferenciales. Si nosotros abrimos aquí en Additional Options, vamos a ver que tenemos diferentes opciones, pero todas estas las vamos a dejar por defecto. Entonces aplicamos, cerramos el modelo y lo que queda no es otra cosa que ya tengo todo configurado para mandar a simular el modelo. ¿Eso cómo lo hago? Bueno, tengo la opción de hacerlo directamente desde aquí el botón verde o desde simulación y eh, correr modelo o control T. Tengo las tres opciones. Entonces, cuando yo le mando a simular, vamos a ver que aquí abajo
me aparece la inscripción de que está lista la simulación, dependiendo obviamente de la complejidad del modelo. Puede ser que tarde más o menos, en este caso es un modelo simple, entonces casi es imperceptible el tiempo de simulación. Entonces ya tengo simulado el modelo y para ver el resultado lo que puedo hacer es hacer doble clic en el, ¿cómo se llama? El bloque de scoop, y lo que me va a mostrar en este caso es el resultado de la simulación. Como vemos acá, en la simulación vemos que ocurre algo extraño, ¿cierto? Porque en definitiva el paso de simulación es demasiado grande, entonces la resolución de la simulación es lejos de ser óptima. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar un parámetro importante dentro de lo que es el bloque de simulación, que es el paso de, de muestreo, ¿cierto? En este caso nosotros lo habíamos dejado como automático, pero vamos a poner un paso de muestreo más pequeño. ¿Para qué? Para tener una mayor resolución en los resultados. Le mandamos a aplicar, mandamos a simular nuevamente el modelo y nos fijamos ahora qué es lo que pasó. Ahora, como vemos, el resultado, vemos que es mucho más de una mayor resolución, y veo las señales de la entrada de la fuente 1, de la fuente 2. Yo quiero también, por ejemplo, puedo agregar eh, una leyenda, ¿cierto? Al modelo. Y aquí vemos arriba que me puso la leyenda de las señales que tengo en pantalla. Fuente 1 en azul, fuente 2 en amarillo, la integral, que sería la integral de la resta de las dos, y la suma de las dos señales en verde, ¿cierto? Yo puedo, en definitiva, cambiar, si yo tuviera mayor cantidad de gráficos, cambiar la cantidad de ventanas que veo, ¿cierto? Acá en este caso eh, me puso una señal en cada ventana, etc. Bueno, entonces, en definitiva, el procedimiento es ese, ¿cierto? O sea, armar el diagrama en bloques, configurar los parámetros de simulación y mandar a simular. Ahora lo que tenemos que ver es si realmente me mandó al espacio de trabajo los resultados de la simulación. Esto lo voy a ver yendo al espacio de trabajo de MATLAB. Vamos a ir a MATLAB y vemos que en el workspace de trabajo me generó dos variables, ¿cierto? Si ustedes esto lo quieren ver en tiempo real, a ver qué es lo que pasa, ¿cierto? Con esta simulación, pues entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a borrar todas las variables que tengo y mando a simular nuevamente el modelo, ¿cierto? Cuando lo mando a simular vemos que en definitiva acá me genera dos variables, una que es la que yo le había dicho, la SIMOUT, en definitiva, es una matriz. Dentro de cada matriz tengo dos columnas. Una es el tiempo de simulación y otra es el valor de la señal, en definitiva, de entrada, ¿cierto? Que era la integral, ¿cierto? Y tengo otra variable que es solamente el tiempo de simulación, que coincide con este otro, ¿cierto? Entonces, como les dije, el procedimiento de armado de un modelo y ejecución es relativamente sencillo. Este es un modelo que realmente no tiene mucha complejidad. Si yo quiero alterar alguno de los parámetros de los bloques y volver a simular, por ejemplo, puedo abrir la fuente, eh, aumentar, por ejemplo, la amplitud vamos a aumentar 5 veces la amplitud de la fuente 2, le doy OK, mando a simular y vemos los resultados. En este caso vamos a poner una única ventana, ¿cierto? Y vemos cómo me cambió en definitiva la amplitud. Si yo quiero verlo en tiempo real, cómo cambió eso, vamos a moverlo a la posición original, ¿cierto? Le damos OK, vamos a simular y ahora nuevamente aumento la amplitud. Vamos a ponerlo 5 veces, le doy OK, control T y vemos cómo cambia dinámicamente. Entonces vemos que el procedimiento es sencillo, ¿cierto? De armar un modelo Simulink
mandar a simular y después alterar los parámetros para ir probando diferentes configuraciones. Entonces con esto terminamos el primer ejemplo, ¿cierto? Modelo sencillo de cómo ingresar a Simulink, armar un modelo utilizando la biblioteca de bloques Simulink y mandar a simular.